Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue lacerado por nuestras iniquidades. En su pecho albergó el castigo que nosotros merecíamos, y a través de sus heridas nos sanó a todos. Él fue oprimido, ofendido, y aún así no se quejó. Como el cordero que va al matadero, así está escrito, así sucedió. La crucifixión. ¿Cómo murió Jesús? Las 18 horas finales. Usted va a formar parte de un acontecimiento extraordinario. Se remontará en el tiempo para presenciar la muerte del hombre llamado Jesús como nunca la vio antes. La última investigación forense sobre el método más cruel y lacerante de castigo y sobre su víctima más famosa. La crucifixión es el modo más cruento de morir. Es un modo excepcionalmente horrendo de castigo. Por supuesto, su víctima más célebre fue Jesús de Nazaret. La crucifixión. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Por el modo en que murió Jesucristo, hoy podría identificárselo fácilmente. Solo habría que ir a las colinas en las afueras de la antigua ciudad. Si uno hubiera visitado la ciudad, hubiera visto los lugares de la ejecución o personas siendo ejecutadas. Los extremos del cuerpo son atravesados por los clavos. Es una sinfonía de dolor. La crucifixión era un modo tan horrible, cruel, funesto y desagradable de castigo que el mensaje para todos era: esto puede pasarle a usted. Si se resiste, esto le va a pasar a usted. La traición. En la etapa final de su vida, Jesús subió las escaleras hasta un cuarto en lo alto de una casa de Jerusalén. Allí cenó con sus discípulos. Después, con sus ropas de costumbre, él subió a las colinas que daban a las murallas del este de la ciudad, junto a ellos. Estaba oscuro, no era en absoluto como ningún templo religioso en que pudiéramos pensar, donde uno cuenta con mucha luz. El único modo de iluminarse que tenían era con una fogata o con una pequeña lámpara de aceite. Su destino es un recóndito monte de olivos, donde a veces Jesús acude a orar o a descansar. Se llama Getsemaní. Getsemaní es una contracción de la palabra got chamen, que es prensa de olivos. O sea que era un lugar donde se hacía el aceite. Tal vez había muchos olivos y cantidad de flores, de las especies que suelen rodearlos. La idea en la antigüedad era que un lugar así fuera también hermoso. Así que sería un espléndido lugar para descansar y relajarse. Pero esta noche, Jesús está preocupado. Al momento en que él y sus discípulos llegan a Getsemaní, Jesús toma conciencia de la terrible prueba que tiene por delante. En el jardín, Jesús deambula solo, pensando en los sucesos por venir. Está escrito que su angustia es tan inmensa que transpiraba gotas de sangre con las que mojaba el suelo. El hecho de transpirar sangre fría es clínicamente explicable. Es una anormalidad química descrita muchas veces como biodisfuncional. En las glándulas sudoríparas existen múltiples vasos sanguíneos con forma tubular. Bajo una gran tensión,
Estos vasos pueden llegar a romperse hasta que la ansiedad reemplaza la angustia. De repente ocurre lo contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan al punto de ruptura y la sangre se vierte en las glándulas sudoríparas, y la gran afluencia de transpiración hace que la sangre se haga visible en forma de sudor. Medianoche. Hay una especie de trabajo en equipo entre los gobernantes romanos y la población civil. Impulsan al máximo las sospechas entre la población y se producen el máximo de delaciones, peligrando todos aquellos que desobedezcan al poder. Eran común las traiciones y las entregas a las autoridades para que se castigara a la víctima. Es uno de sus propios discípulos quien entrega a Jesús. Judas Iscariote había sembrado la ira de los sacerdotes del templo, cuyas enseñanzas habían sido desafiadas por Jesús, y les ofrece un trato: entregarles a Jesús a cambio de un precio. Le pagaron 30 piezas de plata. Hay una especialidad médica que se dedica a determinar las causas de la muerte. Yo comenzaría examinando los fluidos causados por la intensa respiración. Observaría la pérdida de sangre. El dolor es siempre una cuestión mental. Reside en nuestro cerebro, siempre está allí, y aún lo sienta en un dedo, el estómago, la cabeza o lo que sea, o se deba a cambios químicos en el cerebro mismo, debido a cambios emocionales. El dolor siempre está allí. Recuerdo cuando la multitud va a arrestar a Jesús, lo hace en nombre de los príncipes de los sacerdotes. Hay que destacar el hecho de que ya estaba oscuro. Así fue como el traidor Judas y la multitud de parte de los príncipes de los sacerdotes iluminaron el camino hasta el lugar donde sabían que Jesús gustaba de reunirse con sus seguidores. Pero había un problema. Todos los hombres vestían de blanco y todos tenían la cabeza cubierta y usaban barba. Así que Judas dijo: aquel al que bese será el que deban arrestar. Así fue como la gente arrestó a Jesús sin más cuestiones, porque la gente solía realizar arrestos todo el tiempo. Podían suponer que era un ladrón o algo así. No podían darse cuenta de quién era con tanta oscuridad. Sabían que era un acontecimiento oficial. Probablemente imaginaba que vendrían guardias con escudos y armas. Sabían que era un arresto bastante importante, pero no podían suponer cuánto. Durante una larga noche Jesús fue interrogado, azotado y finalmente inculpado de blasfemia. Sus acusadores fueron escribas y sacerdotes, hombres de gran fortuna, de edad avanzada y gran influencia. En la oscuridad de la noche unieron sus temores. Ellos tenían mucho que perder, como en muchos gobiernos contemporáneos. No les agradaba que pasaran muchas cosas fuera de su control, y en lugares tan concurridos y con tanta convulsión como en las asambleas, debían jugar el juego de los gobernantes romanos, por obvias razones. Ellos querían tener al tigre en la cueva, querían que la población estuviera bajo su órbita. Jesús había sido traicionado, arrestado y acusado del serio delito de blasfemia. El castigo era la muerte. Su condición comenzaba a deteriorarse.
Debe tener en cuenta que Jesús no había comido ni bebido nada desde la última cena. A esto debe agregarse los sucesos de las últimas horas, y no había dormido nada en absoluto. Estaba literalmente exhausto. Después sufrió de hidropesía, que le hizo perder muchos fluidos. Esto tuvo importantes efectos sobre el cuerpo. Atado y bajo custodia, Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilatos, quien tenía el poder de sentenciarlo a muerte. Pilatos, como cualquier gobernante, debía ser cuidadoso en tener las espaldas bien cubiertas. En primer lugar, para cuidar la imagen frente al emperador. En segundo, porque lo alcanzaba la influencia de los jefes judíos, los líderes de la causa real de Judea. Los herederos del rey tenían muy buenas relaciones con la familia imperial y de tanto en tanto hacían sentir su influencia indirectamente sobre el emperador para protegerse o proteger a su pueblo ante el gobernador. El gobernador sabía esto muy bien. Después de interrogar al prisionero, Pilatos tomó una decisión. Un castigo considerado menor, pero sumamente cruel: los azotes. Existen abundantes descripciones de la antigüedad respecto a la sala de tormentos, donde se practicaban los azotes. Básicamente el escarnio era un garrote de madera forrado en cuero, al cual estaban atadas 3 tiras de cuero. Estas tiras tenían en sus extremos bolas de metal, pinches, huesos o elementos similares a pesas. Esto dependía del daño que se quería infligir. Al golpear contra el cuero causaba un gran dolor y algunas laceraban la piel al contacto profundamente. Por este motivo, si el castigo era largo, la víctima perdía abundante sangre por todo el cuerpo. Esto realmente era como si fuese un verdadero baño de sangre. En el momento del martirio, tenemos ya la abundante pérdida de fluidos por la copiosa transpiración. Pero lo más importante es que estaba sufriendo lo que llamamos eflusión pleural, o una formación de fluidos alrededor de los pulmones. Cuando se pierden fluidos o sangre, el cuerpo entra en estado de shock y el ritmo cardíaco se incrementa, causando anomalías en distintos órganos afectados externamente. Hay situaciones en las que el estrés y la fatiga incrementan la sensación de dolor. Es decir, los estímulos son iguales, pero el paciente lo siente más intensamente. Eso ocurre muy frecuentemente luego de heridas. A pesar del agotamiento y el sangrado de la víctima, los soldados romanos le echaron encima un pesado manto de grana y, para aumentar su dolor, colocaron sobre su cabeza una corona de espinas que clavaron en su piel. El paciente, ni bien tuvo la corona de espinas, sintió un profundo dolor magnificado por el hecho de que le rodeaba la cabeza. Este dolor eventualmente se extendería al cuello y a los hombros. Hay 2 importantes nervios que se extienden por la cabeza. El que está en la parte frontal es el trigémino y en la parte posterior está el nervio occipital mayor. Cuando estos nervios son irritados, causan un severo dolor. Finalmente, la situación se tornó insoportable. El paciente pudo haber experimentado un agudo dolor en las 3 ramificaciones nerviosas. Eso pudo haberlo llevado a una situación límite en la cual muchas personas se hubiesen suicidado.